que es Jorge Cano, quien es coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, porque pues ellos siempre presentan un análisis pormenorizado de lo que es las finanzas, en este caso del gobierno federal. Y bueno, pues el gobierno finalmente redujo en 7.9% la inversión física durante lo que fue el primer semestre de este 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. También pues se destacaron que se destinaron 382.700 millones de pesos, que ha sido una cifra que quedó muy por debajo de la meta que se había fijado. Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Bienvenido a Negocios en Imagen. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Jorge. A ver, platícanos de todo este, digamos, análisis que ustedes van desmenuzando. ¿Qué es lo más destacado que podrías comentarnos? Claro, creo que te puedo dar de forma breve un panorama completo de las finanzas públicas. Ujú. Comenzando con los ingresos, vemos que hay un crecimiento muy limitado frente a 2025 al mes de junio de 2026, solamente de 0.1%, y esto en realidad es un retraso de 5.6% frente a la meta del periodo. ¿Qué significa esto? Si no se cumplen las expectativas de ingresos, significa que el gobierno no tiene el flujo efectivo Claro. para cumplir con sus obligaciones de gasto. Esto es lo que estamos en realidad viendo en los datos del ejercicio del presupuesto, ya que si bien tiene un ligero crecimiento frente al año pasado de 2.1%, en realidad, si lo comparamos frente a la meta, hay un subejercicio de 9% y este subejercicio de 9% es el más alto que se tenga registro en por lo menos 20 años. Básicamente el gobierno no está cumpliendo con el presupuesto que le aprobó la Cámara de Diputados y Ujú. esto pues puede tener implicaciones tanto en el desarrollo de infraestructura, como lo comentabas, o como en la garantía de derechos sociales. Y por último, el tema del balance público, ¿no? La diferencia entre ingreso y gasto. Si Claro. bien se está amortiguando el avance del endeudamiento frente a otros años, el gobierno todavía se está pasando frente a lo que tenía estimado. Es decir, las personas saben que el gobierno tiene la obligación de bajar el déficit respecto a lo que se llegó a tener al cierre de 2024 en el sexenio pasado, para mantener la estabilidad, sobre todo con las calificadoras de riesgo. Pero lamentablemente, por este menor crecimiento de los ingresos y un gasto que es difícil de recortar, vemos que el déficit sigue creciendo y esto pues evita que se recupere la senda de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y es preocupante lo que estaba señalando de la deuda, porque pues la deuda sigue creciendo. Perdóname. Sí, La, efectivamente sigue creciendo. Tiene un crecimiento de 3.5% frente al año pasado, el saldo histórico de los requerimientos financieros o la deuda total. Esto pues nos indica que no se ha logrado controlar el crecimiento de la deuda, que los ingresos siguen siendo inferiores al gasto público y en una tendencia a largo plazo pues también indica que el costo de la deuda seguirá creciendo y chupando recursos para otras áreas que son importantes como la salud, educación, infraestructura. Y por eso es importante que el gobierno pues cumpla con sus expectativas de reducir el déficit. el problema es que, exacto, no se están cumpliendo las expectativas, Jorge. Eh, Como ustedes dicen, bueno, las finanzas públicas avanzan, pero no repuntan. El otro detalle también es, sí, la recaudación pues no está acompañando al crecimiento de la economía, porque pues, la economía en sí tampoco está creciendo. Sí, creo que tocas un tema muy importante. En los últimos años veíamos que la economía estaba estancada y aún así se incrementaban los recursos tributarios. Ujú. Esto debido a una estrategia pues, de fiscalización bastante fuerte. Lo que estamos viendo en 2026 pues ya es un parteaguas, porque los ingresos por fiscalización, es decir, por diferentes auditorías que hace el SAT, tienen una caída de 4.9% y pues ya van 2 años desde 2025 y ahora 2026 que estos ingresos reportan una caída. Básicamente estamos viendo un agotamiento del modelo de fiscalización del gobierno, que le había permitido pues tener un
incremento en los ingresos sin tener un crecimiento económico. Y esto nos habla de que pues hay que buscar otro modelo de financiamiento para las finanzas públicas que fomente el crecimiento económico, quizá que se busque una reforma fiscal integral, pero el tema de la fiscalización pues ya se está viendo agotado por lo menos el primer semestre de 2026. Ayer Fitch hacía referencia justamente de que sí o sí México ya era prioritario que considerara justo una reforma fiscal. Y más si es que el gobierno pues quiere poner en marcha, perdóname, el Plan México, que pues es el proyecto máximo de esta administración. Sí, sin duda el tema de una reforma fiscal es importante, ahí hay muchas ideas y lo importante sería pues ponernos de acuerdo a qué tipo de impuestos le queremos apostar, IVA, ISR, algunos comentan sobre impuestos a las herencias. Creo que además de ponernos de acuerdo en eso, lo más importante, creo que lo que a la gente le interesa es saber para qué se van a utilizar esos recursos. Si esos recursos van a ser utilizados para financiar servicios públicos, salud, educación, seguridad, infraestructura. Yo creo que ese tipo de discusión la tenemos que tener. Y hablando del Plan México que comentabas, pues evidentemente los datos al mes de junio son preocupantes, ya que la inversión del gobierno tiene un retraso frente a la meta de 15% y un recorte frente al año pasado de casi 8%. Y si el gobierno no está invirtiendo por su propia cuenta, eso significa que no está generando pues las condiciones para que el sector privado también invierta, lo cual pues puede poner en riesgo las metas de las metas del Plan México, perdón, y también limitar el crecimiento económico. Sí, porque también parte de ese presupuesto pues se le ha inyectado, por ejemplo, a Pemex, ¿no? Y pues obviamente Pemex no ha estado presentando los resultados mínimo esperados y también tiene una deuda que, está comprometida con los proveedores. Sí, el tema de Pemex también es preocupante. Lo que vemos ahí es un recorte de casi 30% en su inversión, a pesar de que está recibiendo transferencias millonarias de parte de la Secretaría de Energía, de parte del gobierno federal. No se ve que esos recursos sean utilizados para fomentar la inversión misma de la empresa, de que logren aumentar su productividad, que produzca más petróleo, que sea más rentable en el sector de refinación, lo cual pues nos hace cuestionarnos si es útil todo este apoyo y Ujú. sacrificio fiscal que están haciendo los ciudadanos para financiar a Pemex. Claro, totalmente de acuerdo. Jorge, pues vamos a darle seguimiento porque definitivamente hay muchos puntos que hay que tocarse, hay muchos puntos que hay que destacarse, pero sobre todo esperaríamos que el gobierno federal pues tome más en consideración esto porque pues en septiembre se va a venir nuevamente la discusión del paquete económico de la miscelánea fiscal y ahí nos vamos a dar cuenta pues el trabajo o el cambio de ruta que pueda tomar el gobierno federal para sanear también las finanzas. Sí, por supuesto, Sofía, estaremos al pendiente. Efectivamente, en un mes veremos si tenemos un presupuesto que sigue la misma tendencia o si Ujú. hay algo que nos dé mayor optimismo y estaremos reportando al respecto. Perfecto. Jorge Cano, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí en Negocios en Imagen. Perdóname la voz. No, no te preocupes, así pasa. Un Sí, placer, gracias por la invitación. gracias a ti, muy amable. Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.